son dos personas muy queridas para nosotros aquí. Bueno, entonces hoy continuamos para que Manuelito se actualice de lo que estamos haciendo. Por favor, sí, Ah, gracias. Estamos estudiando la doctrina apostólica y comenzamos por la doctrina de Pedro, por Primera de Pedro, las epístolas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y ahora estamos estudiando la primera epístola de Juan, ¿sí? Ahora, pues no hay que hacer la introducción a Juan porque Juan fue un apóstol muy, muy importante para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y él tenía una relación muy cercana, estaba entre los más cercanos al Señor Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan, por eso los llamaba para cosas muy importantes. Y Juan era un discípulo, digamos que con ciertos privilegios, porque él estaba muy cerca y por eso él habla del amor de Dios tan claramente. Y vemos en su evangelio cómo él habla del amor de Dios como un factor muy importante y ahora caí en cuenta cuando yo diseñaba una gráfica, por qué es que realmente nos ama tanto Dios, porque Él quería tener hijos, así como todos nosotros, todos los mayores que estamos acá, que tenemos hijos, pues obviamente todos quisimos tener nuestros hijos y amamos a nuestros hijos y queríamos proyectarnos y dejar un legado en la sociedad a través de la proyección de nuestros hijos. Lo mismo, lo mismo quiso hacer Dios y por eso tuvo su idea de que fuéramos una familia, parte de Dios. Pero lo curioso y lo que yo meditaba hoy precisamente es que eso le costó la vida a Jesús y fue a través de la muerte de Jesús, porque por decir que era hijo de Dios y hacernos hijos de Dios, fue condenado a muerte. ¿Cierto? Es así, ¿cierto, Manuelito? Así es, compañero, sí. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema de la doctrina apostólica. Hay otros saludos aquí en el chat. Mm, también Luz Dari dice muy buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Polito. Gracias, porque así me decían en el hospital, doctor Polito. Mm, bueno, vamos a entrar en el tema y voy a compartir porque este tema es bien, bien, bien clave y bien importante. Quiero que me retroalimenten para ver si están viendo. Ah, Sí, yo lo estoy viendo ahí por la obra de Cristo somos hechos hijos de Dios. amén. Entonces ahí, esa es la última diapositiva que yo puse ahí. Me pareció muy importante porque realmente es por la obra de Jesucristo, aunque la, gra- la- la diapositiva muestra algo que me hizo reflexionar sobre algo, porque generalmente pensamos en la Trinidad, pero en el Padre o en el Hijo o en el Espíritu Santo, pero la obra es de Dios. Quien tuvo la idea y quien tuvo realmente la idea inicial fue el Padre para que su Hijo cumpliera con la obra de restablecer esa relación entre Dios y nosotros. Y realmente quien la está perfeccionando es el Espíritu Santo. Bueno, entonces yo voy a quitar esto de aquí, no sé qué es lo... Sí, bueno, aquí estamos bien, ¿cierto? Voy a proyectarla más grande. Ahora sí se ve Sí, mejor. mejor. Perfecto. ¿Se ve Sí, bien? no, más grande. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre el estudio inductivo de la primera epístola de Juan. Muy bien. Ok, entonces, aquí, bueno.
El primer punto que trata el apóstol Juan en su epístola es este tema que está denominado ahí en la mayoría de las Biblias, la palabra de vida. Y entonces Andreita me va a ayudar aquí a leer estos textos. En Primera de Juan 1, del 1 al 4. Muy bien. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Por eso Es- es tan Esa voz de Angelita está muy bonita, muy bien. Sí, por eso es tan importante esa relación y por eso vamos a entender en este estudio cómo tiene que ser lo que dijo Jesucristo. Crean en Dios, pero crean también en su Hijo Jesucristo. Y lo que le decía yo hoy a una colombiana que me encontré y le decía pues que realmente vi que ella era una persona religiosa porque tenía unas cosas que le identificaban, pero el problema es que muchas veces no conocen la tercera persona de la Trinidad y más conocer esa relación que aquí el apóstol Juan muestra en el sentido de que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Que sería la parte que ya nosotros conocemos y sabemos que es así. Bueno. El otro punto que es muy importante es que Dios es luz y en Primera de Juan 1 del 5 al 7, yo le puse este título porque para mí es muy importante porque yo recibí revelación inicialmente de quién era Jesucristo a través del versículo en Juan, Juan capítulo 8 versículo 12 donde dice que Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Entonces, Andreita nos va a leer esto, primero de Juan 1 del 5 al 7, para entender más acerca de que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, mira lo interesante. Uno, lo importante que es la luz y que Dios es luz. Dios creó la luz y Dios es luz, ¿cierto? No solo eso, sino que además de ser un hombre muy emotivo, muy amoroso, era muy profundo porque relaciona la luz con practicar la verdad. Y él insiste en el tema de la verdad y que Jesucristo es la verdad. Y por otro lado, menciona la sangre de Jesucristo cuando sabemos que incluso no se ha vuelto a hablar de la sangre y algunos han mencionado que no es mejor hablar de la sangre de Cristo, sobre todo los motivacionales, pastores y seminarios motivacionales acerca de que no es un tema muy agradable hablar de la sangre de Jesús. Y eh, esto me parece que realmente contrasta con la tendencia que debemos tener frente a lo que dice originalmente la Biblia, porque la sangre pero si andamos en luz en el versículo 7 que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre es la sangre redentora de Jesucristo. Y es muy importante. Algunos critican que no, eso de estarse cubriendo con la sangre de Cristo. Yo creo particularmente que sí nos debemos cubrir con la sangre de Cristo. No sé, Amén. no sé qué dices tú,
Manuelito, respecto a eso? Entonces, parte de la oración, cuando uno va a salir, va a hacer tantas vueltas, cubrirse con la sangre de Cristo. Estamos ahora en una época donde los demonios andan por ahí andando y Ah, muchas veces el enemigo pues quiere destruir y matar. Él no viene sino a robar, a matar y a destruir. Pero la sangre de Jesús, nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre de Jesús, dice, lo hemos vencido. Al acusador que nos acusa, que nos vive persiguiendo, echándonos eh, pensamientos negativos muchas veces, culpas. Pero la sangre del Señor Jesucristo nos permite vencer al acusador, dice en Apocalipsis. Dice, exacto. La sangre y el testimonio, ¿cierto? y la palabra del testimonio. Sí, En Apocalipsis dice que el acusador que nos acusa de día y de noche, porque la lucha nuestra no es contra sangre. eh, sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que se levantan. Y ahora en todos lados se levantan con todas estas cosas que estamos viviendo en el mundo entero. Pero dice, ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo, por Bueno, medio de la palabra, hay que proclamar la palabra de testimonio. testimonio con lo que decimos, ya proclamamos, y porque han menospreciado su vida hasta la muerte, Sí, que se puede interpretar como que cedemos el control de nuestras vidas al Señor para que Él controle nuestras vidas para siempre. sí, Morimos a nosotros mismos. sí, amén, amén. Bueno, aquí esta diapositiva no vi, no vi quién habló, no sé, no se entendió. Bueno, Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay ninguna tiniebla. Dios es luz. Él no es oscuridad. Creo que te está molestando. Perdón, tengo que salir que me están haciendo una llamada y tengo que cortarla. Un momentico. Sigan por favor ahí tranquilos. Ok, bueno, entonces este tercer punto es si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y este es un versículo, o este par de versículos son muy importantes, o son tres versículos que yo tomé ahí para ponerles, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él es el que tiene la potestad para perdonar los pecados. Ahora, aclara muy bien que todos somos pecadores, no hay nadie que no cometa pecado. El único que no cometió pecado fue Jesucristo. El resto, todos tenemos algún aguijón en la carne. Lo mismo el apóstol Pablo decía, quítame, Señor, ese aguijón en la carne que me hace pecar, pero él dijo que no se lo quitaba, que bastara la gracia de él para que no le volviera a pedir eso, porque realmente todos, si no tenemos algún aguijón en la carne, pues nos llenamos de soberbia. Esta carne, esta condición adámica, esta condición carnal, nos hace que muchas veces nos llenemos de orgullo, de soberbia, y ¿qué pasa? Que realmente esa debilidad nos lleva a tener que acercarnos a Dios y a depender de Él, porque no podemos con esas debilidades. Bueno, Andreita, nos vas a leer aquí Primera de Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Amén. decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es muy clara la Biblia, ¿cierto? En lo que está diciendo. Debemos confesar nuestros pecados, y eso fue la virtud de David, porque David pues cometió pecados graves, pero él confesaba sus pecados. Solamente ocultó un pecado que el profeta Natán se lo hizo revivir a través del mensaje profético que le dio.
pero él siempre se arrepentía de sus pecados. Sabía que era un hombre débil y que tenía que depender de Dios. Y en la dependencia de Dios fue que él ganó esa fortaleza. Ok, sigamos acá. Cristo es nuestro abogado. Yo he confiado en eso. He puesto algunas de mis situaciones que implican tener un abogado. Yo puse primero a mi Señor. Siempre hay injusticias en el mundo, siempre lo acusan a uno de cosas que no ha cometido o lo implican en negocios como el caso de una clínica donde yo estuve y fui socio y después me metieron en un problema porque no le pagaron enfermera. Bueno, yo dije, Señor, tú eres mi abogado porque tú eres el abogado que no pierdes ningún caso. Y así ha sido, realmente. Nos han molestado, nos querían, según esa persona que se disgustó porque yo no seguí en la sociedad, eh, que él quería arruinarnos, lo que sea, pero yo dije, mi abogado es el Señor Jesucristo y por eso les doy ese testimonio en el sentido de que cuando uno pone a Jesucristo, al Señor, que es el verdadero abogado allá en el cielo, no nos va a pasar nada, absolutamente nada. Obviamente que si cometemos pecado y cometemos una falta grave, pues seguramente podemos llegar hasta la cárcel o algo así, pero pues siempre Dios va a ser nuestro abogado. Bueno, Andreita, primera de Juan 2 del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Y en Sí. esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Amén. A ver, Andreita, ¿qué es la propiciación? Iba a hacerte esa pregunta. Sabía que me lo iba a hacer, entonces, ¿mejor me la vuelves o quieres contestarla? No, que me no la contestes. Bueno, precisamente, ¿te acuerdas de lo que era el propiciatorio cuando estudiamos Sí, el tabernáculo? Propiciatorio era la tapa del arca y era una tapa que cubría el cofre ese donde estaba el arca y era de oro, una tapa de oro. Sobre esa tapa había dos querubines. Uno estaban no mirando uno al otro, sino mirando hacia el propiciatorio. Y ahí eran donde se ponía la sangre del cordero. Esa sangre del cordero yo lo asemejo a una sombrilla, que es como cuando viene una lluvia muy grande y nos cubrimos con esa sombrilla. Ese es el concepto de la propiciación a través de la sangre de Jesús. Por eso no podemos quitarle mérito a la sangre de Jesús. Esa sangre de Jesús, que es la misma sangre que puso Jesús en el tabernáculo celestial cuando llegó allá, derramó su sangre sobre el propiciatorio para darnos propiciación de nuestros pecados, o sea, nos cubre. A través de esa sangre, el Padre nos ve justos y santos frente a Él y podemos hablar con Él y podemos acercarnos a Él con toda libertad porque ya Él nos ve a través de la sangre de su Hijo. Por eso la fe es tan importante, no es una cuestión religiosa que nosotros leamos la Biblia o vayamos a la iglesia ¿sí? O pertenezcamos a una denominación, sino es a través de la fe en Jesucristo, en la sangre propiciatoria de Cristo por nuestros pecados y hemos sido perdonados. Ahora, que seguimos cometiendo pecados, sí, porque todavía la seguimos embarrando. Por lo menos creo que eso es algo que es para todo el mundo. Antes pensaba que era que algunos no cometían pecados, pero todos cometemos pecados
y tenemos que cubrirnos con esa sangre que hace propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Te queda claro, Andreita? Sí, Señor, yo quería ahí agregar algo y es cuando habla Cuéntame. Jesucristo el justo, pues lo que a lo que te estabas refiriendo respecto a que él no cometió pecado y hace parte de la justificación que recibimos por Cristo, porque antes éramos culpables, porque en la palabra dice la paga del pecado es muerte, pero con la justificación fuimos llamados inocentes, limpios y puros ante la presencia de Dios. Entonces, agregando a lo que tú dices, pues yo lo vería también como la propiciación fue lo que nos lavó de los pecados pasados, presentes y futuros para poder estar como aptos para la relación con Dios, Justificados. Que es justificados. Y que es por la fe, ¿no? Es es por claramente por fe, la fe en no es Jesucristo. por obras, No no es es, por obras, es por fe. es por la fe en Jesucristo, en quien hizo la obra máxima por nosotros. Por eso en un estudio que se estaba haciendo sobre principios en la iglesia, hay un versículo que yo mencioné ahí y es muy importante. El justo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tú que eres experta en buscar esos versículos para que lo pongas ahí en el chat. El Esto ya lo justo busco. es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es muy claro para aclararle a la religión tradicional que habla de que nuestra justicia. Romanos 3:26. Si ya lo tienes, léelo. Sí, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que sea justo, no léelo otra vez. Creo que no lo leíste bien. Ay, esperen. Mm, Yo el Romanos tengo oído de 3, maestro, ¿viste? O sea que, sí, Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin ujú. de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén. Eso está claro ahí, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos con la primera de Juan, pero vamos a ir al capítulo número 2. ¿Ok? Eh, esta venía después de esta, me perdonan ahí porque ahí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo. Y ahí aparece la palabra que dio origen al término abogados, que es advocatus. De ahí se originó la palabra abogado y por Ah, eso qué lindo. Dios es nuestro, en la persona de Jesucristo es nuestro abogado, ¿cierto? Bueno. Y vamos a ir aquí al segundo capítulo y dice que debemos seguir sus pisadas. Yo estuve en una charla con unos pastores y decían alguna cosa que me dejó pensando, especialmente un pastor, que nosotros somos parte ya de la iglesia y todo eso, y pues no hay necesidad de seguir sus pisadas, pero me ha inquietado eso. Y yo creo que es en el sentido de que sí tenemos que seguir sus pisadas. Bueno, vamos a aclarar ahorita después de leer este versículo, después de que Andrea nos lea este versículo, 1 Juan 2 4 al 6. Que dice así. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, perdón, vuelvo a leer, pero Sí, el versículo 5 pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. bueno, Manuelito, ¿ya estás ahí? Sí, sí, aquí estoy, claro. A ver, Claro que sí. respecto de esto, ¿cómo es que debemos seguir las pisadas de Cristo? ¿En qué sentido? Para que nos expliques un poco más cuál es tu interpretación de ese versículo. Ah, gracias. Mire, viendo Lucas, que estaba en estos días estudiando Lucas capítulo 5, donde el Señor Jesús le dice a Pedro que echara la red, em, y Pedro le dice, yo he estado trabajando todo el tiempo, más en tu palabra la echaré. Entonces,
ahí Dios nos enseñaba que son dos cosas importantes que deben ir unidas, la fe y la obediencia. Ahí dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o sea, obedeciendo a Dios. Hay que entender que eh, mucha gente que no que quiere seguir a Dios solo de emociones, pero no le quiere obedecer. Y la cuestión es que las dos deben unir. Ahora, obedecer no es una cuestión por obras por las cuales está, porque dice, el que me ama, guarda mi palabra. O sea, uno obedece y sigue al Señor por amor, pero hay que obedecer la palabra. Amén. Entonces le voy a preguntar a la alumna destacada, ¿cuál es el Sí, propósito de la fe? El Ya, propósito de la fe sí, ya es que ella nos contesta parezcamos porque, más a Jesús, ¿no? eh, Desarrollar el carácter y la mente de Cristo. a ver, el propósito de la fe, y lo dice la palabra, la fe es para obedecer a Dios. Tenemos fe en Él para obedecerle. Y por eso el autor y consumador de la fe es Jesucristo, el Hijo que obedeció en todas las cosas. Y el padre de la fe es Abraham, ¿cierto? Quien tuvo una fe para hacer cosas que cualquier otro no hubiera hecho, ¿cierto? Pero sí. para la obediencia, el propósito de la fe es la obediencia. Por eso Manuelito está relacionando la fe y la obediencia. Ese es el propósito de la fe. Tenemos fe en una persona porque en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo, obedecemos, seguimos sus pisadas. Pero esas pisadas son la manifestación del carácter de Jesucristo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso caracteriza esas pisadas de Cristo acá, porque tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Ese es el propósito que está expuesto por el apóstol Pablo en Efesios 4, que es algo que le gusta mucho a Yolimita, y es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea que desarrollemos un carácter en amor, en fe, en obediencia, en todas estas cosas que están relacionadas. Por eso debemos caminar desde la fe hasta el amor, que liga la fe, el amor y esa escalera que vimos cuando estudiamos las epístolas de Pedro, ¿cierto? Entonces debemos seguir esas pisadas para desarrollar el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo se hace por la sumisión a la voluntad de Cristo y sumisión a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso la obra es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos trinitarios, porque los unitarios me estuvieron tratando de conquistar, pero por poco me convence, pero realmente yo soy trinitario y creo que ustedes también, o si algún unitario de aquí que hable, porque realmente yo creo que la doctrina que está en la Biblia es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y está muy claramente definida. Y para los que estamos leyendo la Biblia en la totalidad, pues sabemos que eso es así. Algo- Entonces, perdóname, Sí, le interpelo ahí. Es que dice precisamente que es fe y obediencia, pero es que no podemos obedecer sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está al lado nuestro para ayudarnos a darnos la fuerza, el poder, la obediencia, el deseo. Es con Él. Sin Él se nos vuelve una religiosidad y se nos vuelve una carga porque ¿quién puede cumplir las cosas de Dios? Pues no podríamos hacerlo. La gente se vuelve, son religiosos, pero si estamos con el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda. Y cada vez que le pedimos, Él actúa a nuestro favor. Él siempre está ahí. bueno, les voy a contar algo que sucedió ayer precisamente porque hubo un video que yo mandé y hubo un comentario acerca de qué interés puede tener alguna cosa que está haciendo la inteligencia artificial. ¿Ok?
Y yo como maestro tengo la obligación de advertirle a la gente acerca de una serie de cosas, no para que las vean y se queden viéndolas, sino para que se den cuenta hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Y me he dado cuenta de esto y quiero decirlo. ¿Por qué Diga. razón? ¿Por qué razón? Ya la gente está confiando más en la inteligencia artificial que en sus maestros, que en la ciencia, que en sus pastores, en sus guías espirituales. Prefieren consultar la inteligencia artificial que a consultarle a un profesional o consultarle a otro. Y la inteligencia artificial está tomando el papel del Espíritu Santo. Y es el caso de nosotros, porque muchas veces, y Dios envió al Espíritu Santo para estar en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Esto ya lo enseñé porque hace un tiempo yo recibí una enseñanza del pastor de mi secretaria y invitó a mi secretaria a que oyera al pastor sobre ese tema. Y de ahí saqué la conclusión de que la obra del Espíritu Santo, y por eso Jesucristo comenzó a hablar que cuando el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, iba a estar en nosotros y con nosotros, lo que estaba diciendo Manolito. Y en nosotros, ¿qué produce? Y con nosotros, porque es un acompañamiento, y sobre nosotros, cuando habló Jesús, y estaba leyendo Isaías 61, es la unción, y por eso también vamos a hablar de eso. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar en el carácter la fe para llevar a la obediencia, el amor que cubre todo tipo de pecado, el amor que es el amor incondicional de Dios. O sea, todo eso está en una relación tan perfecta que Dios creó todas las cosas para que estuvieran en una relación. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad disgregadora y por eso quiero decir que es importante lo que piense con el pensamiento de un maestro. ¿Por qué razón? No para que la gente se instruya solamente, sino para que caiga en cuenta de que qué es lo que está pasando. Y yo creo que eso lo estaba pensando desde hace bastante tiempo, cuando ve uno en la iglesia que lo que dice el pastor hasta a veces lo consultan en la inteligencia artificial para ver qué es lo que dice el pastor. Y lo peor de todo es que algunos pastores están siguiendo inteligencia artificial para preparar sus sermones. O sea, omiten el consejo de Dios, omiten la voluntad del Espíritu Santo cuando nosotros estamos llamados es a preguntarle al Espíritu Santo. Y les cuento esto porque después yo estuve un poquito enfermo estos días, me dio una diarrea, malestar, no sé si asociado con la vacuna, con las dos vacunas que me puse. Y puede ser por eso, puede ser que también mi sistema inmunológico estaba reaccionando. Lo cierto es que no tenía ganas de ir a la clase de inglés. Y entonces, en vez de preguntarle a la inteligencia artificial si era bueno ir a la clase de inglés, que me hubiera dicho si es bueno o no es bueno, le dije, Espíritu Santo, dime si debo ir a la clase de inglés. Y me dijo esto, claramente me dijo, vaya porque allá va a dar testimonio de tu fe. Y terminé hablando algunas cosas que ya me conocen allá porque yo, aunque está en cierta forma prohibido hablar de cosas de religión, yo menciono no como una religión, sino como una relación que debemos tener con Dios y cómo algunas cosas debemos darle la prioridad a lo que dice Dios sobre lo que dicen otras personas, porque vivimos en una sociedad donde es más valioso lo que dicen los políticos, lo que dicen los filósofos o lo que dicen los seminarios bíblicos o lo que dicen los pastores por encima de lo que dice Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que prefirió lo que decían sus líderes religiosos y mataron al Mesías. Y por eso terminaron matando al Mesías. Aunque no quiero meterme en cosas políticas, porque este no es un seminario político,
Lo que le está pasando a Israel actualmente es consecuencia de la desobediencia cuando Dios les dijo que hicieran algo que para ese momento tenían que hacer y lo están haciendo es ahora cuando en este momento no es para hacerlo. Entonces, de eso no voy a hablar mucho, pero sí tuve algún comentario en la Confederación de Pastores de acá, cuando estoy hablando con alguien que me dijo, ¿cuál es su criterio frente a esto? Y yo le dije, nosotros no podemos estar pendientes solo de que Israel haga algo y decir que porque es el pueblo de Dios lo está haciendo bien, sino que nosotros tenemos que juzgar muy claramente que en este momento Israel, el 95% de la gente que vive allá no cree en el Mesías. Y por consiguiente, nosotros debemos es orar por el pueblo de Dios y orar por el Israel espiritual de Dios. Bueno, es un tema delicado, pero en eso debemos seguir sus pisadas, en que Jesucristo, y ahí lo dice muy claramente, Él despreció su carne para vivir en el espíritu. Tan fue que despreció su carne que cuando lo estaban acusando, que era injustamente, él no dijo nada y se dejó crucificar para pagar por nuestros pecados. Y los que lo crucificaron a él son los mismos que gobiernan actualmente en Israel. Pero tenemos el privilegio de que los 12 apóstoles y todos los apóstoles que vinieron después fueron los que nos trajeron ese mensaje del Evangelio. Y, y por aquellos apóstoles y por aquellos hombres de Dios tenemos la oportunidad de estar leyendo la palabra, porque se les persiguió por sacar la palabra, a que la leyera la gente y la gente tuviera la oportunidad de leerla. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar desde el punto de vista histórico y yo sé que esto causa comentarios, pero yo insisto en que debemos seguir las pisadas de Cristo más que las pisadas de cualquier otro hombre, porque las pisadas de Cristo son las pisadas de Dios y el ejemplo humano que nos puso Dios aquí en la tierra. Bueno, no vamos a seguir porque sería predicar y no que... Pero hay que leer la Biblia, que es muy importante. La gente también está dejando de leer la Biblia. Bueno, ¿por Entonces qué? Porque por coge eso, un mensaje esto, que le llega y entonces coge el mensaje y tal, pero no va a la palabra a leerla. exacto, nosotros tenemos que ser como los berianos. Los berianos, cuando les predicaba el apóstol Pablo, ellos iban a la palabra y decían, eso sí dice en la palabra, tiene razón y eso lo tenemos que seguir porque es lo que dice Dios y está conforme a lo que dice Dios. Entonces, eso es importante. Yo le preguntaba alguna vez a un cuñado mío que sabe de muchos temas y está enterado de bastantes temas, incluso temas profundos, porque no todo el mundo se mete a escudriñar temas profundos. Y un día vamos a hablar de esos temas, no en el seminario, porque en el seminario vamos a hablar de lo que dice Dios y de su palabra, pero nosotros tenemos que tener una posición política y tenemos que tener una posición dentro de la sociedad frente a ciertas cosas que son importantes, más en defensa de lo que creemos y de la defensa que son los principios morales que deben sostener a la sociedad. Bueno, pero vamos a seguir adelante para no meternos en camisa de 11 horas, como decía mi abuela. Sí, debemos seguir sus pisadas y seguir sus pisadas en desarrollar el carácter de Cristo. Y obviamente nos van a perseguir y van a hablar cualquier cantidad de cosas y a veces demeritan, y yo leí también un artículo que solamente dice una palabra para demeritar lo que uno dice. Esos son mentiras, esos son fábulas, esos son cosas inventadas del hombre, que lo de la creación y lo de muchas cosas que están escritas en la Biblia, eso son fábulas. Y además de eso, eso lo consideran como teorías conspirativas, lo que habla Apocalipsis y muchas cosas. Entonces, cuando le dicen a uno, no, eso es una teoría conspirativa, entonces ya eso demerita completamente y no se puede hablar del tema porque es una teoría conspirativa. Bueno, ya me metí en muchas cosas, sigamos adelante más bien.
En la Biblia, seguir las pisadas de Jesús implica imitar su ejemplo de vida, lo que incluye no cometer pecado, vivir con integridad, soportar el sufrimiento y encomendarse a Dios. Y defender nuestra fe, porque lo dice también muy claramente la palabra, que debemos dar testimonio de lo que nosotros queremos y defender nuestra fe. O sea, eso es importante. Bueno, vamos a seguir con este que es muy importante y es un nuevo mandamiento, porque los judíos mesiánicos y los que creen solamente en el Antiguo Testamento dicen que no, que solamente están esos mandamientos del Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Juan acerca de esto, en 1 Juan 2, 7 al 11, Andreita. Listo. Antes de leer el versículo, Rafa, me quedé pensando sobre lo que acabamos de ver, de que todos somos pecadores, pero entonces me puse a meditar un poquito y es, si hacemos parte ya de la familia de Dios, si ya no Sí, hacemos parte de las tinieblas, si Dios sí, nos sacó de las tinieblas para llevarnos a la luz, ¿no sería como de alguna forma diferente decir que nosotros como hijos de Dios ya no somos pecadores, sino cometemos pecados porque la justificación nos limpió completamente del pecado? estás en lo correcto. No nos debemos llamar pecadores porque eso éramos antes. Lo correcto que debemos decir es somos hijos de Dios que Que todavía. cometemos pecado. Sí, está muy buena la aclaración. Tú como alumna destacada, valido esa, no sé qué dice Manuelito de eso, pero me parece una apreciación muy buena. O sea, nosotros debemos tratarnos no como pecadores, sino como hijos y decir, Señor, líbrame de pecado, así como dice el Padre nuestro, apártame de toda tentación y de todo pecado. Es cierto, y eso es hablar positivamente porque tenemos que reconocer lo que somos más que lo que pensábamos antes. Y ese viejo hombre era un hombre pecador, pero ahora yo soy un hijo de Dios que peco de vez en cuando, se me chispotea y todavía la carne, mientras vivamos en la carne, sabemos que esa carne tiende al pecado y que nada puede cambiar eso, solamente lo puede cambiar Dios a través de la muerte y la resurrección, porque vamos a resucitar con un cuerpo diferente, no este cuerpo de pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, estoy teniendo una tendencia como a predicar, entonces me estoy preocupando. Bueno, Está volviendo de predicador usted, está volviendo de Pero predicador. es que él ya sabe desde hace rato, sino que no ha querido parar bolas. Sí, Acá en Colombia le dicen pastor. sí, pastor. Ay, Tiene pinta de pastor, tiene pinta de pastor, ay, no, sí. no, no. Dejemos ahí quietico porque eso es muy pesado. Usted lo sabe muy bien, Manuelito. Oiga, este es lo que dice, cambiando y siguiendo con el tema de, esa es la palabra de testimonio. La palabra de testimonio es la de decir, ¿sí? Que soy perdonado y tenemos que proclamar, soy hijo de Dios, amado, Ese es estimado, ese es el valorado, mensaje del Evangelio. perdonado. Es el verdadero Evangelio. Esa es la palabra de testimonio que nos lleva. Y soy lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me da poder para que yo no siga pecando y para separarme del pecado. Y para que muchas veces el pecado de uno a veces y a mí y todo es la incredulidad, que a veces somos incrédulos, decimos que creemos, pero la verdad muchas veces no creemos al Señor como es, pero lo importante no es decir, ay, que yo soy incrédulo, sino que yo soy perdonado, amado y estimado y voy para Y adelante con el Espíritu de Dios a hacer la voluntad de Dios. hijo de Dios desarrollando el carácter de Cristo. Eso, esa es la ¡Wow! ¡Qué palabra de testimonio. lindo! Sí. Mm, Hijo de Dios. Amén. Entonces, somos hijos de Dios. Muy bien, Andreita. ¿Alguien más quiere comentar más allá de lo que dijo Andreita? Bueno, sigamos entonces. Nuevo mandamiento, 1 Juan 2, 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz venidera ya alumbra. El que Verdadera, dice que está verdadera. en la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo iba a Amén. decir eso cuando estaban hablando de, bueno, de la inteligencia artificial y todo, y es que pues el Dios de este mundo, Dios con D pequeña, les cegó El el entendimiento entendimiento para que no puedan ver la luz de la verdad del Evangelio, sí. del Evangelio. Amén. Bueno, esto es muy importante. Jesús trajo un nivel superior de más exigencia y es que, bueno, todavía es más difícil. Les dijo, no cometan adulterio. Bien, pero él dijo, el que mira a una mujer con deseo ya está cometiendo adulterio. Mm, Imagínense, el que le dice a su hermano, le dice fato, torpe o varias cosas que dijo él, ya está bajo condenación. O sea, es algo clave. Lo que tenemos que hacer en el Espíritu. Bueno, que Dios nos ayude a caminar a través del Espíritu Santo, a seguir las pisadas de Jesús para poder cumplir sus mandatos y ser obedientes a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y vivir por fe. Bueno, es que Amén. esa es la base. Más, por eso lo hice 3 veces o 4 veces. A ver, ustedes que son estudiosos de la Biblia. Más el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Bueno, Sí, sigamos acá. Les escribo a cada uno y puse este título porque él escribe y le dice a cada uno y se van a fijar lo que le dice a cada uno de estos personajes. Primera de Juan 2:12 al 14. Andreita. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, lo que estábamos hablando. Os Ajá. escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pues mire que lo que está escribiendo es muy profundo y dice la palabra hijitos, que es en amor. Por eso el apóstol del amor, hijos, insiste en la parte de que somos hijos. Y dentro de hijos hay unos más grandes, otros más pequeños. Pero me gusta esto donde dice que los jóvenes, porque han vencido al maligno, no que se dejan llevar por las cosas del maligno. ¿Con qué limpiará el joven su camino? A través de la palabra, ¿cierto? Y eso es muy importante enseñarle desde niños y los jóvenes, porque están siendo los jóvenes atraídos, pues obviamente los jóvenes son el potencial del mundo en general, son los que traen el progreso, el cambio, son los que traen las nuevas ideas, son los que traen ese dinamismo. Cuando ya los viejitos tenemos es la experiencia que, que se debe preservar en las iglesias y en la casa y en todas partes, no demeritar la, las canas de las personas, porque esto causa que la gente después caiga en cuenta de decir, ah, lo que decía mi mamá tenía razón, lo que decía mi abuelita tenía razón, lo que pasa como cuando los muchachos están solteros y no han tenido hijos, pero cuando tienen hijos ya saben cómo son las cosas y dicen, oiga, de verdad que sí, eso era cierto. Mi papá, mi mamá tenían razón en ciertas cosas. Y le dice, lo describe a los padres también, porque habéis conocido al que es desde el principio.
y a los jóvenes les dice que son fuertes. Esto para expresar que hay que vencer al maligno. Amén. Bueno, Amén. Ya está vencido. sí, claro, ya está vencido, pero algunos, por abrirle puertas, se dejan vencer, caer en la tentación y caer en pecado. Sí, es verdad, es verdad. Pero cuando estamos convencidos y oramos y le pedimos a Dios, porque todos tenemos tentaciones, ¿cierto? Y en el Sí, mismo, así es. y en el mismo Padre nuestro que tú has insistido tanto en tus enseñanzas, que a mí me quedó muy marcada la de que venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Eso es importantísimo, que tú insististe en un tiempo sobre eso. También dice, líbranos de toda tentación, ¿cierto? Sí. Mm, Algo que sí me quedó de la reunión con los pastores que estuve, que me invitó Andreita, es, es, mire que ahí aprendí algo, me quedó una inquietud sobre un tema que yo, por eso, afortunadamente, yo tengo una inquietud sobre un tema y esto me quedó de seguir las pisadas de Cristo, es porque nosotros todavía tenemos una naturaleza carnal que tenemos que someterla y tenemos que sí, dominarla a través del Espíritu, pero a veces nos gana. sí, No sé si sí. solamente a mí, pero Manuelito, tú, No, tú que eres más así es. adelantado. No, la lucha es diaria, No, continua. no, no. ¿Y sabe dónde se mete el diablo? En los pensamientos. Y entonces Claro, comenzamos a aceptar pensamientos de derrota, de mis errores, de mis equivocaciones, de mi pasado, y entonces eso ya va frenando. En vez de eso, debemos darle gracias a Dios por lo que hemos vivido, porque los errores que hemos cometido, habiéndolos confesado, ya están perdonados. ya están. Luego, hoy vivimos delante de Dios para el Señor, vivimos en el presente para la gloria de Dios. Amén. Amén. Eso es muy importante y por eso es importante que estemos pensando en lo que dice la palabra, lo que dice Dios como algo muy importante en nuestra vida. Por eso dice que debemos ser piadosos. Ese es un término que no sé si exactamente fue en la Edad Media o más adelante, los que saben más de historia, el sentido se promovió esa virtud de la piedad. Y la piedad es un término que se ha demeritado con el tiempo. Ya no se habla de la piedad. Y la Mm. piedad es buscar las cosas de Dios y darle la verdadera importancia como las cosas de Dios. Por eso en la Biblia aparece el ministerio de la piedad, que es Jesús quien practica ese ministerio de la piedad, o el misterio, más exactamente, el misterio de la piedad. Está ahí escrito en la Biblia. Y él despreció la carne y vivió por el Espíritu. Él vivió por lo que iba a ver más adelante y era eso, que era cumplir con el propósito que Dios le había hecho para salvar la humanidad, ¿cierto? Y eso lo cumplió y por eso él fue hasta el tabernáculo celestial y depositó su sangre sobre el propiciatorio, ¿cierto? Y por eso fue sentado a la diestra del Padre y por eso en los evangelios parece que dice, y fue delegado a él toda autoridad, dice en Mateo 28, dice, toda autoridad me ha sido delegada por Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces algo maravilloso porque ya fue delegado el Hijo por haber cumplido con la misión tan importante. Por eso también el apóstol aquí, Juan, está mencionando algo que es importante para nosotros. No amar al mundo. Somos parte del mundo porque Jesús lo dice Juan 17. Somos parte del mundo. Nos podemos encerrar en un convento o no salir o no participar de las cosas que hay alrededor nuestro. Pero es como lo que yo le dije al Espíritu Santo ayer. ¿Voy a esa clase de inglés o no? Y mi clase de inglés es básicamente para
practicar mi inglés y para comunicarle mis ideas también, porque nos ponen a expresar ideas que nosotros tenemos cerca de situaciones que suceden en nuestro país o de cuáles son las cosas que admiramos, las que no nos gustan, así. Entonces, eso me dio oportunidad para hablar de algo que tenía que ver con mi fe. Y tuve la oportunidad al final de resolver algo que fue muy importante. Hay dos vietnamitas que tenemos como sin entendernos muy bien, porque ellos hablan su inglés vietnamita que tiene su acento, a veces uno no entiende cosas, pero yo sé quiénes son ellos, son gente con un buen espíritu. Y el otro día hablando yo a algo, estaba burlándose del otro porque él le dijo que él era budista. Pero yo le pregunté a él si era budista, uno de ellos, y él ha sido profesor universitario y me dijo, no, yo no soy budista, pero no le entendí cuál es la tendencia que sigue, pero tengo que hablar con él porque es más una tendencia filosófica que una religión. Él no practica una religión, pero sí practica una tendencia filosófica. Y tenemos que saber muy bien las diferentes filosofías que hay en el mundo para saber qué es lo que está practicando la gente. Y yo creo que el budismo es una forma más de filosofía que de religión. Y yo le iba a comentar sobre esto porque si él era budista, comentar que en qué se basaba. Por eso uno puede tener la oportunidad de comunicarse con otras personas y llevar el mensaje del evangelio. Ellos saben que yo soy cristiano, saben que yo participo en este seminario bíblico y que enseño la Biblia. Entonces le dicen a la profesora, no, es que él enseña la Biblia. Y digo, entonces ya saben y me identifican y saben qué es lo que pienso yo. Y no niego nunca mi fe, nunca me he arrugado yo para decir que usted por qué piensa en eso. Y además de eso, aquí los profesores y la gente es muy correcta para tener respeto por el pensamiento de las diferentes personas y las diferentes religiones y de las diferentes tendencias. Bueno, esto es muy importante porque el apóstol Juan dice, no amen al mundo. Entonces, Andreita nos va a leer este texto que es bien importante. Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me gustó la entonación que le diste y el mundo pasa, como quien dice, eso ya pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué cosa tan hermosa, ¿cierto? Sí. Sí. Alvarito nos compartió dos versículos cuando estábamos hablando sobre andar en los pasos de Jesús. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, muy bien, excelente. Pues claro, mire que aquí yo creo que Dios pone sabiduría en medio del cuerpo y todos aportamos. Yo creo en el constructivismo, que no es solamente para aplicarlo en la psicología, sino también en esto, porque el apóstol y los apóstoles hablan de edificar la iglesia y edificar nuestra fe, edificar nuestro conocimiento y toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, ¿cierto? Entre todos nos vamos edificando, ¿cierto? Obviamente hay unos que Sí. tenemos don más para enseñar y para sintetizar y para buscar ciertas cosas. Miramos con otro criterio que los que son evangelistas pueden decir, y lo digo porque lo hemos discutido con mi amigo Manuelito que está aquí con nosotros, porque los evangelistas están más centrados en algo que es fundamental y es que las almas no se pierdan, predicar el evangelio. Y nosotros los maestros estamos más centrados en la parte doctrinaria. Por eso aquí yo estoy planteando la parte doctrinaria del apóstol Juan y hablando de esto, no amen el mundo. Y esto porque es muy importante
En estas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo creo que vale la pena, Manuelito, si o quien quiera aportar respecto a esto, porque es importante, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A ver, Alvarito estaba por ahí. Buenas noches, después de tanto tiempo. ¿Cómo están? Oiga, hoy sí fue un milagro que apareció por ahí. Buenas noches. Sí, no estoy viajando esta semana, así que Ah, bueno, te aprovechamos. Bueno, entonces, Bienvenido. no no me bien, podía perder de entrar. ok. No, sobre el tema de seguir los pasos de Cristo, claro, debemos hacerlo porque en primer lugar, o sea, Él es nuestro ejemplo a seguir. Tenemos Amén. que seguirlo como él es, así como Él fue aquí a la tierra, nosotros debemos ser. Y el mismo Pablo dijo, ¿cierto? Imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Sí, Entonces, nosotros tengamos nuestros ojos en Cristo, viendo a Pablo lo que hacía, siguiendo, porque Pablo, lo que yo entiendo que él dijo, mientras yo sigo a Cristo, imíteme a mí. Si yo dejo de seguir a Cristo, no me imiten. Por eso también en Efesios 6:1 dice, hijo, obedezcan a sus padres en el Señor. Eso cuando siempre se esté de acuerdo con las escrituras, con lo que Dios dijo y lo que Dios nos enseña. Entonces nosotros debemos sí seguir los pasos que Él hizo aquí en la tierra. Él iba, tenía misericordia por las personas, oraba, hablaba del reino. Y esa es la misión que nos encargó a todos nosotros, difundir el reino por todos lados. Ese es mi pequeño aporte. Quería hablar sobre los pasos de seguir a Cristo. excelente. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Alvarito. Te extrañamos y siempre Andreita dice, como dice Alvarito, el original y el griego dice tal cosa. Ah, eso nos da mucha más claridad. Y por eso los aportes de cada uno son importantes. Aquí vamos construyendo y solidificando nuestra fe y nuestro conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Alvarito. Quería que comentaras también acerca de estos tres aspectos de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si quieres, nos... Exactamente, sí. Bueno, mismo Pablo también, ¿cierto? Dijo que no satisfagamos la voluntad de la carne, donde están todos esos deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, todo está en la carne. O sea, cuanto más comunión tenemos con el Espíritu Santo, menos ganas tenemos de hacer la voluntad de la carne. O sea, tenemos que hacer con que el Espíritu es el que vence a nosotros. Nosotros tenemos esa batalla, ¿cierto? Dentro de nosotros, el Espíritu o la carne. Pablo también lo comentó, ¿cierto? Entonces, por eso aquí en el mundo, ¿dónde están los ojos de las personas? En todo lo que es contra Dios. Por eso dicen que no nos satisfagamos con el mundo, no nos alineemos con el mundo, sino que tenemos que alinear con el Espíritu Santo. Y al hacer eso podemos tener fuerzas para vencer los deseos de la carne y de lo que el mundo nos presenta de forma diaria. No quiere decir que nos vamos a caer de repente, porque todo el mundo quiere tener una buena casa, quiere tener un buen trabajo, todo de bien. Y eso Dios nos tiene para nosotros, como dice, ¿cierto? En Mateo 6:33. O sea, buscad primeramente el reino de Dios y todas Y estas su cosas que justicia. él mencionó anteriormente, que los judíos querían una vida buena, querían tener buenos trabajos, educación, todo lo vamos a tener, pero nuestro enfoque principal es Jesús. Entonces, pero el mundo está ahogado en los deseos de la carne. Y nosotros como cristianos tenemos que llamar a la gente del mundo para que venga algo mejor, algo que es eterno, no algo que es pasajero como los deseos de la carne. Sin embargo, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. En ese caso, ¿qué quiere decir eso? Y el amor de Dios está por sobre todas las personas independiente. Puede ser la persona más pecadora del mundo, pero el amor de Dios fue tan grande por todo el mundo que entregó a su Hijo, que murió por el pecado incluso de la persona más mala que puede haber en el mundo.
O sea, la sangre de Cristo cubre todo pecado. Por eso nadie puede decir yo voy al cielo porque soy bueno o yo voy al infierno porque fui muy malo. No. Aquí tenemos nosotros la respuesta que es Jesús. Jesús quitó el pecado del mundo. Si Juan el Bautista hubiera visto a Jesús después de la cruz, hubiera dicho, ahí va el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso, como dijo Andreita, ya no podemos ser llamados pecadores. Pecamos sí, porque estamos en este mundo. Este Muy bien. mundo es mal, pero no Eh, somos pecadores ya, porque somos y hijos de Dios, hijos de la luz. Ya tenemos que ponernos ese título que verdaderamente nos dio Jesucristo, Hijo. Ah, Santo. que a veces nos portamos mal. Sí, pero mi hijo Sí. es un santo y lo ve el padre como un santo, a pesar de que a veces se ponga rebelde o que haga ciertas cosas, pero él se arrepiente, pide perdón y comienza a hablar en el espíritu diciéndole, Señor, le embarré, perdóname. Exactamente. Bueno, esto está muy bien y bueno, no sé, porque en cuestión de tiempo, mire, claro que esto es el mundo, ¿cierto? Este el lado izquierdo en la foto es el carnaval y es carnaval para el diablo, o sea que bueno, ahí pasa muchas cosas. Puede haber otras cosas que son de diversión, pero no son tan malas, aunque pues se prestan para ciertas cosas. Bueno, eso es el mundo, pero a veces el mundo nos lleva a cosas peores que todas estas. Libertinaje sexual, a las drogas, a la corrupción de menores, a toda una serie de cosas de las cuales nosotros no podemos promover y que no podemos facilitar, ir contra la vida, el aborto y la eutanasia y toda una serie de cosas porque contradicen lo que nosotros creemos. Bueno. Yo creo que vamos a quedar aquí en este punto y vamos a comentar algo más aprovechando que está aquí por aquí este trío tan especial de amigos, Manuelito, Álvaro y pues y todos los que están acá para comentar acerca de todo lo que vimos que expone dentro de la doctrina del apóstol Juan, que es un apóstol muy importante, aunque Dios no tiene predilección, pero en algunas partes dice que era el apóstol que era predilecto a Jesús, pero era porque él entendía el amor de Dios y por eso Dios le dio en la persona de Jesucristo le dio la posibilidad de que escribiera y manifestara ese amor de Dios que está, después lo vamos a ver como que somos hijos de Dios, pero es por el amor del Padre y que Dios es amor y Él es el que insiste en esa parte doctrinaria de que Dios es amor. Quiero, si hay algún comentario sobre lo que hemos estudiado. Me pareció muy buena la aclaración de Alvarito en relación a ser seguidores. Ojalá pudiéramos asistir de pronto a esa reunión allá con los pastores porque hay que diferenciar muy bien que somos parte del cuerpo, somos piedras vivas y como parte del cuerpo, obviamente espiritualmente somos, y eso es lo que manifestamos en la iglesia. Pero en la vida secular que nosotros seguimos viviendo, porque pues salvo que uno esté dedicado 100% al ministerio, ya eso es otra cosa, pero en la vida secular debemos manifestar eso que somos en el espíritu, porque muchas veces hay situaciones de orden personal, familiar o laboral, en donde tenemos que manifestar la gracia, la fe frente a todas las cosas. Y esto quiere decir porque pues cometemos el error y sobre todo sobre lo que está pasando en nuestro país con la política y con lo que está pasando en Estados Unidos también con la política. Y realmente yo reflexionaba en estos días acerca de que Dios pone y quita a cada gobernante porque Él es soberano. No sé si ustedes lo creen así, pero Moniquita Reyes, sí. sí o no, así lo dice. Y yo lo creo. Mm.
¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos en Colombia un político que es presidente, que es como es, Dios lo puso ahí. Ahora, eso quiere decir que también tenemos que tener respeto por lo que hizo Dios, porque yo veo que ninguno de los apóstoles están hablando de Herodes. Bueno, de todos modos, Juan Bautista sí habló de Herodes y Jesús también le dijo algo acerca de los gobernantes, pero en general no se la pasan hablando de que mire que mi presidente, que el presidente acá es una porquería, que tal cosa. No, una cosa es la parte espiritual y otra parte es la parte espiritual. Aunque tenemos que tener una posición política, debemos hablar claramente sin estar degradando, sin estar humillando y sin estar calumniando a la gente. Y eso me parece importante porque tenemos que hablar con amor y no con odio. Y he visto que muchos de mis compañeros que están relacionados con la milicia y muchos cristianos hablan de una forma muy despectiva de los gobernantes y nosotros tenemos que tener respeto, así sea y así piense como piense, tenemos que hablar con respeto y con autoridad acerca de nuestros gobernantes y orar por ellos. Por eso me gusta lo que hace Marta, que ella ora por los gobernantes y es la que se ha preocupado por orar por la situación del país y por nuestros gobernantes y eso es lo que tenemos que hacer antes que estar hablando mal de los gobernantes, estar diciendo cosas y estoy de acuerdo con María Angélica en el sentido de que ella dice que nosotros tenemos que ser agentes de paz y no agentes de conflicto y de crear más conflicto y de más polarización. Yolima, apaga la cámara porque se está viendo lo que está haciendo. Yolima, apaga la cámara porque, bueno, entonces no sé si quieren comentar algo de esto, aunque yo he sido hoy un poquitico comentarista sobre esas cosas, porque pues si tenemos amor, lo que sale de nuestro corazón debe ser amor. Jesucristo, cuando le llevaron a María Magdalena, lo que salió de su corazón no era lo que salía de todo lo que la estaban condenando, un espíritu de condenación que tenían ellos. Esta es una vagabunda, esta es una sinvergüenza, la encontramos haciendo esto tal. Jesucristo dijo, ni yo te condeno. Todos se fueron y no hay No, espíritu de condenación y un espíritu de condenar a los demás y decir, este es una pecadora y no tiene nada que hacer, este presidente es bla, 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 y está perdido y no, no creo que debamos hacer eso si eso es lo que sale de nuestro corazón. Si es odio, creo que eso no está bien y oí a algún pastor que estaba hablando de eso precisamente. Así tengamos ideas contrarias, así sean ateos, así hablen mal de Dios o así blasfemen. Creo que nuestra posición no debe ser de odio y de contradicción contra ellos, sino orar por ellos y hablar con palabras mm, que sean sazonadas con gracia. No sé qué quiere decir eso o si quiero que entendamos un Y poquito. amor, verlos a través de los ojos de Jesús, pues Amén. porque ninguno de nosotros es perfecto. amén. Bueno, Amén. me parece muy bien. No sé qué dice Manuelito respecto a esto. Mm. Yo, eh, una vez los apóstoles le dijeron a Jesús, pasaron por un pueblo y no lo recibieron, entonces dijo, ¿quieres que oremos para que le caiga fuego del cielo y los consuma? Se tenía Ellos ese mismo tenían espíritu, esos tenían ese mismo espíritu. el mismo espíritu tal vez, pero el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, definitivamente, cuando Dios me pone a orar por esos políticos, directores y que han hecho, em, que han actuado de una manera contra la democracia y contra el bien, que han sido tanto de derecha como de izquierda, ¿no? No es que yo Bien. diga que de derecha o de izquierda. Em,
viene ese deseo de orar para que se desaparezcan, ¿cierto? Pero Sí. Dios no me deja que yo ore por eso, sino me pide que yo ore por misericordia por esas personas. Entonces Dios me pone a orar para enviarle oración e intercesión de misericordia para que se arrepienta. Pero eso sí está bien claro, es que un día viene el juicio. Hoy es día de arrepentimiento para ellos. Conforme a lo que dice en Isaías 61, que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a predicar, a proclamar. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Entonces yo oro por que ese día es un día dentro del año de la buena voluntad de Dios para que se arrepientan, porque un día viene el juicio, dice enseguida, y a proclamar el día del juicio, el día de venganza de Dios. Entonces, de todos modos, pues son personas que tienen que, como todos, arrepentirse, y hay que orar por ellos que se arrepientan. No podemos orar para que les caiga rayos del cielo. Me pareció muy importante que pusiera ese ejemplo porque fue los apóstoles que dijeron, quiere que oremos para que les caiga fuego del cielo y los consuma. Bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento, pero Sí. ya ahorita no Pero es. claro que hay una cosa tremenda que ha pasado a través de la historia y es que cuando los mismos judíos comenzaron a aceptar y a creer y a esperar que los políticos los iban a salvar. Entonces ellos comenzaron a creer que Hitler y toda su política pues nunca se iba a venir contra ellos, ni los iba a perseguir, ni los iba a meter en guetos, ni los iba a llevar a campos de concentración, no. Eso ellos no lo pudieron aceptar, ni creer, ni ver, pero más bien querían era ganarse el favor de Hitler y pensaban que si se ganaban el favor de Hitler, entonces eh, no les iba a pasar nada. Pero no fue así, fue una vana esperanza. Cuando uno pone la esperanza en la política, en los políticos, pues eso no lleva sino es vana, porque no hay, no, uno no puede esperar que ellos vengan a solucionarle a uno la vida. A uno le soluciona la vida el Señor, gracias a Dios que está con nosotros. A uno le soluciona la vida estar en el reino de Dios, vivir con el Espíritu Santo, y el Señor lo protege a uno en medio de las circunstancias que nos toque vivir, porque aún todavía faltan cosas más crueles y más difíciles de atravesar y que vienen, pero el Señor nunca nos va a dejar, nunca. Estamos bajo la sombra del Señor, no bajo la sombra de ningún político. Amén. Y a orar por la misericordia de Dios, que se arrepientan, Ojalá. ojalá se arrepintieran, que el Señor tocara su corazón y dejaran y entendieran y dejaran eso. También es que hay, bueno, es esta gente que se cree atea y que se dice atea y todo es increíble, pero se van donde los brujos. Ellos van a que los brujos los protejan. Se van donde el ¿cómo es que se llama? El santismo, bueno, que van a orarle a los muertos. Sí. Entonces, pero nosotros tenemos mayor poder. Si nosotros aprovechamos el poder no es para que le caiga rayo de fuego, sino el poder es para que se arrepientan. Y empezando por la iglesia, ¿no? La iglesia también tiene que arrepentirse, porque pues Dios no va. El juicio viene por la casa primero. Sí, 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 así es. Está Y escrito. nosotros también tenemos que arrepentirnos y estar pegados del Señor y estar pidiéndole al Señor que podamos hacer su voluntad, sabiendo que por fe somos hijos amados y perdonados y bendecidos, y que el Señor prometió estar con nosotros siempre. Amén. Amén. Amén, siempre está. Mm. En Alvarito que dice ya aprovechando que tú estás aquí y tú vives.
en el otro extremo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manuelito y tenemos que estar orando, sí, por los líderes, pero sí no creo que sea Dios que pone y quite los líderes, porque si fuera así, ¿dónde está el libre albedrío de las personas de escoger, ¿cierto? De la democracia, de la gente ir a votar, porque si no, podríamos decir que Dios no es bueno porque tiene un presidente como Corea del Norte que mata si ve a alguien con la Biblia o líderes musulmanes que destruyen familias enteras, desde niños hasta los adultos por ser cristianos. Y así vemos Nicaragua, Brasil, Chile también, los gobiernos que tenemos que son totalmente ateos y anticristos, sobre todo son porque ellos van por una dirección totalmente contraria. Por eso no creo que sea Dios que coloque a esa gente, sino que Dios le dio la autoridad y la libertad a las personas para que escojan. Hay que recordar que está en un pacto diferente, no en el mismo pacto del Antiguo Testamento, donde las cosas se dirigían de forma diferente. Era Dios que dictaba las cosas a través de los jueces primero, ¿cierto? Después los profetas. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos una libertad, la gente tiene una libertad de escoger. O sea, la gente escoge lamentablemente por ignorancia. Por eso mismo Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento porque escogen cosas que no le hacen bien. No van, por ejemplo, es inconcebible saber que una persona puede decir que es cristiano y votar por una persona que es a favor del aborto, a favor del LGBT y todo el abecedario, entiendo, o sea, está a favor de todos esos problemas que engravan más a cada país y uno ve Inglaterra. Inglaterra era un país donde el cristianismo fue cuna de muchos misioneros a nivel mundial. Hoy ya no se puede predicar en las calles. ¿Por qué? Porque te llevan preso, pero los musulmanes pueden orar en las calles. Alcalde de Londres y de varias ciudades en Inglaterra son musulmanes hoy en día y están persiguiendo a los cristianos. O sea, esto ya estamos al final del mundo, entonces Dios nos da a nosotros la libertad de escoger. Y nosotros tenemos que apoyarnos en el Espíritu Santo para saber en quién votar y en quién poder hacer que las personas surjan y no apaguen el fuego del Espíritu Santo, porque la maldad de este mundo está apagando eso y lo estamos viendo. Lo que pasó con Charlie Kirk, o sea, era una persona que hablaba de política, hablaba de todo y hablaba de Cristo y lo mataron por estar hablando y hablando con la gente en la universidad. O sea, ¿dónde está esa libertad? Cosa que sabemos que hay lo de izquierda, digamos, sobre todo los más radicales, no permiten el diálogo, no te permiten dialogar, ellos van a querer destruir. Entonces, es lamentable lo que está pasando en el mundo, pero ya es bíblico, o sea, sabemos que el mundo va a ir de mal en peor, no va a mejorar, o sea, y eso es porque son las señales del final de los tiempos, como dice Mateo 24, o en Daniel y en Apocalipsis, en tantos lados, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, sí, por los líderes, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, que es Cristo, y así se pueden convertir y poder regir al país con el Espíritu Santo. Y eso hemos visto en algunos países que han cambiado por eso, porque han puesto a Dios en primer lugar. Bueno, María Angélica estaba levantando la mano. A ver qué quiere comentar María y Angélica. Eh, yo creo que es muy importante ser muy sabio en la forma en que también como, mm, o sea, a veces a veces pensamos que porque una persona pues piensa diferente a uno, eh, pues uno simplemente es un sesgo que uno tiene de cómo son diferentes. Entonces, supongamos, pues atacar eso, pero pues supongamos uno viviendo en lugares multiculturales como Houston. Yo he aprendido que muchas veces las personas
que no creen o personas que tienen pues puntos de vista muy diferentes a mí, pues Dios las ha usado para mostrarme que aún estas personas tienen como muchos valores que son cristianos, y que pues por medio de esos valores yo he podido compartirles de Jesús, pero supongamos personas como los musulmanes que estábamos comentando ahorita de que se pueden poner a orar y todo eso, pero esta es mi experiencia personal. Yo admiro, la verdad, mucho el hecho de que sea tal hora y ellos pongan su, co- pues, sus elementos que tienen que y orar, porque pues, o sea, eso es completamente, no es agresivo, no es, o sea, ellos es su comunión con Dios El y, respeto. Mm. y yo creo que pues eso es también algo que es admirable. Y lo compare, supongamos, con muchas veces los cristianos, eh, me voy ¿qué? Como al otro extremo, que muchos cristianos hacemos lo mismo, ¿no? O sea, cerramos los ojos, oramos para comer, oramos con los demás de una manera que no es como violenta, pero también se ve el otro extremo de tratar de venir con pancartas y esto lo veía yo en la universidad, que venían con pancartas y decían un poco de cosas de te vas a ir al infierno y cosas así que yo decía, no, no, no creo que esto esté ayudando mucho a traer a las personas a Jesús. Y yo les preguntaba a mis compañeros qué pensaban y lo que hacían era, pues, los que no eran creyentes, eran burlarse de estas personas que pues para ellos era lo que estaban haciendo correctamente. Entonces creo que sin importar lo que uno piense o en lo que uno crea, creo que debemos tener eh, como ese respeto hacia los demás sin tener ese sesgo de que porque tú crees esto o lo otro, pues entonces te debes comportar así o se comportan así. Esa es mi perspectiva, siempre teniendo el respeto hacia los demás, pero sobre todo, como Jesús dijo, que nosotros debemos, si nosotros debemos amar a nuestros enemigos, cuánto más debemos amar pues a todos los que están alrededor nuestro. Sigo pensando que tenemos que ser agentes de paz en todo, no, no estar compartiendo como este tipo de videos que son polarizantes, no, esa es mi perspectiva. Yo he tomado la decisión de dejar las redes sociales porque no me sirven para mi salud mental. Eso es lo que yo he hecho para mí. Lo comparto porque creo que es importante en este momento que es tan difícil la situación política, no solamente en Colombia, sino en, pues, a nivel mundial. Creo que es mejor sentarse a tomar un café con una persona y hablar, charlar, dialogar y no estar de una manera orgánica. Lo que Jesús nos llamó a hacer era eh, estar presentes con las personas, hablar con ellas y servirles. Un video no puede hacer eso, creo yo. Ahora hay videos muy bonitos. Yo soy la que les comparto siempre lo de los videos de Proyecto Biblia y todo esto que no digo que los videos no sean buenos ni importantes, sino que creo que tenemos que meterle la ficha, ponerle más esfuerzo a la parte personal de sentarnos a compartir con las personas, a hablar con ellas, a escucharlas, a compartirles de Jesús por medio del amor de Jesús. Eso era todo lo que yo quería decir. Bueno, gracias María Angélica. Muy Y bien. muy bien, y aprovecho para que no lo tenía en el libreto, pero mire lo que pasó esta semana precisamente, frente a algo que mi mentalidad y mi tendencia es enseñar lo que dice la Biblia, pero hay algo que yo he aprendido desde el punto de vista de la doctrina bíblica, especialmente la doctrina ahorita que estamos estudiando del amor, que
que expresa a Dios y lo que sintió el apóstol Juan. Y mire esto que es muy importante porque yo estoy y voy a esas clases de inglés donde participan gentes de diferentes culturas. He hablado con musulmanes ahí, he hablado con budistas y con diferentes tendencias. Y Dios me puso a decir en un momento dado que lo que tenemos que diferenciar es a partir de lo que Dios nos ha dado, no desde nuestro raciocinio y de lo que hemos aprendido, sino a partir de un don que Dios nos ha dado, que es el don de discernimiento de espíritus. Y anoche, precisamente, del que estaban diciendo que él es budista, el otro les estaba diciéndolo como quien dice, usted no cree en esto, en alguna cosa. Yo de todos modos, yo le dije, mire, yo quiero hablar contigo para saber, porque no sé mucho del budismo, lo que yo he estudiado, para que tú me aclares si tú eres budista y todo esto. Entonces él me dijo esto, mire, yo a usted lo estimo, me dijo así en inglés, me dijo, yo lo estimo mucho porque usted es un hombre culto, usted es un profesional. Yo le dije, usted también es un hombre culto que ha sido profesor universitario en Vietnam, ¿ok? Entonces nos tratamos con ese respeto y ese nivel que tenemos que tener como profesionales y gente culta, ¿cierto? Pero mire lo curioso porque sucedió no solamente con él, sino con otra persona. Y es que yo le dije a la profesora que no cree en nada. Ella dice que es atea y que no cree en nada. Pero yo le dije a mi profesora, le dije, usted tiene mucho amor y usted tiene un espíritu bueno. O sea, yo discierno que usted tiene un espíritu bueno. Ella no cree mucho en lo del espíritu, pero cuando uno puede discernir que hay gente que puede ser musulmán, como el caso del que nos vendió el carro en el que yo ando, el Toyota en el que yo ando, me lo vendió un musulmán y yo sentí en el espíritu mucha tranquilidad y mucha paz. Cuando yo tenía un paradigma de que los musulmanes eran así y del otro, y es quitarse ese paradigma y mirar a la gente en espíritu. Y es lo que dice el apóstol Pablo, y es lo que ha pasado hasta con familiares nuestros que a veces uno dice, mire, ay, mire lo que dice este tipo, no, es que mejor dicho es muy malo y qué tal cosa. Pero cuando uno los ve orando, uno dice, uy, pero esto es otra cosa en el espíritu. Y nosotros nos tenemos que mirar en el espíritu más que en la carne. Entonces yo le dije a esta persona anoche, le dije, yo pensé que tú eras budista, pero lo que yo siento en espíritu es que somos de lo mismo, buscamos el bien de las personas, buscamos la bondad en hacer todo lo que hacemos con principios. Y me dijo, estamos de acuerdo. Entonces le dije, me deja darle un abrazo y me dijo, claro, si somos de lo mismo, a pesar de que no nos identificamos que somos cristianos, pero tenemos el paradigma que si no es cristiano, entonces uno no o no lo puede amar. Pero él sintió el amor mío y dijo, muy bien, y yo lo aprecio a usted y me gusta que me venga a hablar eso. Y ahí estaba la esposa escuchando. Y tenemos que discernir el espíritu de las personas. Hay espíritus que definitivamente no provienen de Dios y que buscan la maldad, la disolución, el esparcir, el dividir, el hacer daño, mientras que hay otros que buscan la verdad a través de posiciones políticas, a través de... Por eso en la viña del Señor, tanto en los demócratas como en los republicanos, hay buenos y hay malos. Y no se puede arrancar los malos para desecharlos, ni mucho menos matarlos, ni ir contra ellos. Porque Jesús dijo, no, déjenlos, porque ahí se nota la diferencia entre uno y los otros. ¿Cuáles son los que verdaderamente son los que son o los que no son? Entonces me parece interesante entrar en ese tema y entrar en que nosotros debemos utilizar un don que Dios nos ha dado y utilizarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de espíritu para saber con quién podemos hablar, con quién es del lado nuestro. Así como cuando le preguntaron allá al ángel de qué lado era y él dijo, no, de ni un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque Dios piensa de otra forma y utiliza las cosas de una forma diferente a la que nosotros estamos pensando. A veces uno piensa que, y como pensaron los amigos de Job, que estaba Dios haciendo el mal y que Job era un pecador. Y mire que estaban equivocados y muchas veces pensamos eso. A veces ciertas situaciones, ciertas pruebas, ciertas enfermedades vienen con un propósito de Dios para purificarnos y no para castigarnos. Si no, no se cumpliera lo que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas
nos ayudan a bien. Bueno, se nos pasó el tiempo de la oración. Vamos a tener para 2 o 3 oraciones, pero el tema es un tema muy importante y me gustó mucho el tema de la participación que tuvimos. Y gracias por los que estuvieron acá y los que participaron. Vamos entonces a entrar en el momento de orar por otras personas. Tenemos corto tiempo, pero se nos pasó el tiempo, pero no fue